Escuchamos para guardar en la cabeza y en el corazón la información en la voz de sus protagonistas. Momento de entrevista en la Che Comunitaria. La información en la voz de sus protagonistas. Bien, por acá estamos y hoy queríamos conversar con ustedes. Martín, como ya le decimos a la audiencia, es parte del Observatorio Petrolero Sur, un espacio con el que hemos conversado varias veces al aire en la FM Che Comunitaria, porque nos interesaban retomar algunos temas, pero también recordar algunos otros. Martín, se registraron sismos en la zona de Vaca Muerta, vimos varias publicaciones, posteos, menciones de diferentes hermanos y hermanas del pueblo mapuche de esa parte del territorio, haciendo alusión a que, bueno, esto es lo que iba a pasar teniendo en cuenta los niveles de explotación de fractura hidráulica. Desde el Observatorio Petrolero Sur siempre se generó información, observaciones, críticas, anuncios. ¿Cómo viven ustedes esto hoy en este contexto? Y después también de hace varios años que en 1 de octubre se firmara el pacto YPF-Chevron. Bien, sí. Lo vivimos con la sensación de que para que sea una gran noticia, para que tenga impacto, lo tuvo que sentir los lugares más poblados de la zona, sobre todo en Neuquén Capital, ¿no? Al haberlo, el sismo, al haberse sentido en el valle, fue una gran noticia. Pero esto viene ocurriendo desde que llegó el fracking. A partir del 2015 la actividad sísmica se comenzó a manifestar, sobre todo con la activación de algunas fallas geológicas que están ubicadas dentro de una gran falla y que tiene un sistema de falla bastante complejo que se llama dorsal Winghook. La dorsal ha tenido, digamos, esta respuesta en su sistema de fallas en las zonas donde justamente hay coincidencia tanto espacial como temporal con la fractura hidráulica y con los pozos sumideros. Son los dos factores que nosotros estamos encontrando como comunes. Decimos, en 2015 comenzaron a manifestarse los movimientos sísmicos. Antes no hay registro histórico dentro de lo que es impres de movimientos de estas características, que son movimientos superficiales, son a 5, 6, 7 kilómetros de profundidad. Casualidad, coincidencia bastante con lo que es la profundidad de los pozos. Y decía que antes no teníamos dentro del INPES un registro de movimientos sísmicos de estas características con esta intensidad. En 2019 tuvimos 130 movimientos y dentro de ese 2019, en marzo de ese año, hubo un sismo de 5 grados, es decir, un sismo bastante fuerte, digamos, teniendo en cuenta que el de esta semana fue de 4.4. En la misma falla geológica. Esta falla geológica está ubicada en una zona que tiene un nivel de intervención sumamente grande, que es muy cercana al lago de los Barriales, y ahí se ha concentrado mucha explotación, tanto la histórica, la convencional, que es Loma La Lata, es decir, Loma La Lata cambió la matriz energética argentina, digamos, con todo lo que se extrajo de ahí. La matriz energética argentina hoy es el 55% de gas, y la respuesta de por qué es tan gasífera justamente es por Loma La Lata. Ahí están las comunidades Cachipaín y Painemí. Esa zona que ya tenía la intervención convencional, ahora con la llegada del fracking comenzó a tener diferentes proyectos. Entonces tenés en ese sistema de fallas que ha reaccionado de esta manera, de una manera muy sensible, tenés la intervención en principio de un sistema del complejo Cerros Colorados que formó los lagos artificiales Marimenuco Los Barriales. Marimenuco Los Barriales es un gran peso sobre esa formación geológica. Además de eso, tuviste toda la actividad convencional. Y ahora con la no convencional sumaste los pozos de fracking que estás haciendo y además proyectos de almacenes subterráneos de gas, que son grandes cavidades
en el subsuelo donde se inyecta el gas que antes se extrajo para venderlo de manera conveniente cuando para especular, digamos, dentro frontalmente. Entonces se especula guardando el gas que se extrajo y se vende cuando el precio está bien, claro, o cuando las condiciones son las mejores para las ganancias de las empresas. Todo eso está ocurriendo en ese sistema de falla. El año pasado, cuando esta falla comenzó a activarse, vimos que hubo una coincidencia espacial y temporal con un pozo que tuvo una surgencia, es decir, que ingresó una presión de subsuelo muy grande que hizo explotar el pozo, que posteriormente esa surgencia devino en un incendio que duró alrededor de un mes, 3 semanas y algo, y que tuvieron que venir a pagar técnicos de Estados Unidos. Tuvieron que traer bomberos de Estados Unidos para poder apagar y controlar ese incendio. Yo calculo que lo deben recordar porque fue noticia durante esas 3 semanas. Sí. Bueno, nosotros entendemos que por la coincidencia también es muy posible que esa situación haya influido, es decir, que el movimiento sísmico haya generado migraciones de hidrocarburos con mucha presión. Entonces, tenés ya todo un nivel de intervención sumamente complejo que trae grandes problemáticas. Hay un grupo de estudio de técnicos de la Universidad Nacional del Comahue, donde está Javier Grosso, está Tamburini. Ellos vienen haciendo un seguimiento bastante serio, y ayer una de las cosas que también planteaban es que además está ocurriendo que todas las zonas de frente de barda están teniendo desprendimientos, y que esos desprendimientos pueden devenir en situaciones graves, sobre todo en, no sé, Sausal Bonito. El pueblo está atravesado por una sola calle, y esa calle está entre el valle y el frente de barda con grandes rocas, frente de barda que está cediendo. Entonces, nada, podemos estar ante situaciones aún más graves. Claro, pero hay lo que hemos notado que por parte de, sobre todo, del gobierno de la provincia de Neuquén, es un negacionismo permanente como para blindar al fracking de cualquier sospecha. Entonces, en ese negacionismo comienzan a decir no, pero los sismos son recurrentes, tiembla todo el tiempo. Ahí Javier Grosso hizo un ejercicio teniendo en cuenta todas estas palabras de Justi, de Defensa Civil, que es como el vocero que sale a hablar cada vez que hay movimientos, Javier Grosso sacaba la cuenta que el 85% de los movimientos sísmicos no son superficiales, son de profundidades de 30 kilómetros, 50 kilómetros. Así, entonces, justo tocaste 2 preguntas que yo tenía. Por un lado, bueno, la situación de la negación del gobierno de la provincia de Neuquén, y por el otro lado, el trabajo justamente que hizo Javier Grosso con los mapeos y que viene haciendo en relación a lo territorial más al sur en investigaciones con Susana Lara, pero bueno, también en el caso del sismo de Vaca Muerta, o de estos últimos que sí fueron noticia, un mapa bien interesante que se puede encontrar en la página del observatorio. Lo que contás, Martín, digo, el panorama que nos da para los pueblos de toda esa zona es realmente triste y es preocupante. ¿Cuáles son las posibilidades, o por lo menos las pequeñas luces que podemos llegar a ver en este contexto? ¿Qué análisis vienen haciendo ustedes, teniendo en cuenta que también, digo, aparte del observatorio, había o existía una multisectorial contra la hidrofractura, y también existen los vínculos con las comunidades que no se van a ir a ningún lugar porque ese es el territorio que habitan y el que van a tener que seguir habitando, en un panorama que, por lo que te acabamos de escuchar, es bastante desolador hacia adelante? Sí, creo que hay que entender, en principio hay que entender que este no es un problema nuevo, no es un problema propio, no es que ocurrió solamente acá, sino que es algo que veníamos alertando porque lo vimos en otros lugares.
en donde el fracking llegó, principalmente Estados Unidos, Canadá, en Reino Unido lo prohibieron por los sismos, en China hay en una provincia que lo prohibieron por los sismos que generó el fracking. Entonces, no es algo que no sea propio. Entonces, de esa manera tenemos que entender que quienes planificaban el ingreso del fracking tenían muy bien claro cuáles son los riesgos. ¿Por qué? Porque en otros lugares ya ocurrieron. Entonces, el discurso gubernamental o de las empresas se torna aún más cuestionable. Claro. Es decir, si sabías y tenías en cuenta acá, digamos, vos de hecho, uno de los geólogos que más estudió la dorsal Winkle trabaja para la empresa Tecpetrol. Es decir, ellos tienen los propios geólogos que saben que hay un sistema de falla y ese sistema de falla se está interviniendo, y cuando ese sistema de falla se activa, siguen negando. Entonces eso es un problema complejo. Lo otro es que el gobierno prometió hace muchísimo tiempo, tras cortes de ruta de pobladores de Sausal Bonito, que son los más afectados en este momento por los movimientos sísmicos. Ellos tienen las casas quebradas, tienen daños materiales dentro de los hogares. El gobierno prometió 20 sismógrafos, de los cuales no colocó ninguno. Hay hoy solamente colocado 2, uno estaba en funcionamiento y eran prestados, digamos, no eran los que ya iban a quedar instalados dentro de la red de sismógrafos. La gran parte de la información que se procesa desde Chile. Entonces, hay una cuestión, uno ve todo el tiempo publicidad de los millones que van a invertir en Vaca Muerta, los millones que llegan, como una publicidad permanente de Vaca Muerta. Sin embargo, no han podido comprar 20 sismógrafos. Y lo que alega la provincia es que no tiene el dinero para comprar. Entonces, un poco esa es el modo operandi que tienen las empresas y que tienen los gobiernos. Uh-huh. Y por otro lado, cuando vos hablabas de los procesos de organización, sí, hay muchos procesos de organización dentro de la zona. Lo que sí hemos visto es que la preocupación tanto de las comunidades afectadas como de quienes vienen haciendo una crítica desde una crítica económica, ambiental, cultural a Vaca Muerta, han tenido muy poco espacio para poder expresarla, y que la hegemonía, las noticias en los grandes medios de comunicación, la agenda que impone el gobierno, toda la responsabilidad social empresarial de las empresas que intervienen dentro de los territorios. Hoy, si uno ve en el mismo Consejo Provincial de Educación está avalando, aprobando cursos de formación docente dados por las empresas petroleras, financiados por las empresas petroleras. Entonces, digamos, hay una cuestión casi bastante compleja de cómo interviene la industria dentro de las políticas públicas, y también se entiende eso en gran parte porque los sectores o la casta de gobierno también tiene intereses puestos ahí en sus actividades privadas. Si uno va a ver quiénes son los dueños de las empresas de servicio, y generalmente o hay algún funcionario o hay algún pariente de un funcionario. Eso es como una constante. Entonces vos tenés, sí, la obra pública en la Argentina está cartelizada y siempre hay un debate de cómo se maneja la obra pública y cómo genera corrupción. Bueno, Vaca Muerta también tiene su propia cartelización en cuanto a los contratos que las empresas hacen con empresas de servicio. Bien, Martín, ha sido bastante claro, me parece a mí. Te agradecemos muchísimo la comunicación. No sé si querés agregar algo más. Nosotros quedamos a disposición por cualquier
cuestión que quieran comunicar o difundir, y quedamos ahí a disposición para otras conversas. Sí, claramente hay un montón de conversaciones que tenemos que seguir teniendo, porque todo esto que acabas de sistematizar en un par de minutos son años de historia, de luchas y de debates que en esta provincia, como bien decías, no salen en los medios de comunicación, ¿no? No, claro, no salen. Y entonces ahí el papel de radios como FMC es fundamental e importante, así que desde ya muchas gracias y a disposición. Gracias, Martín, antes de despedirte, ¿qué lectura o qué se puede decir ya a 7 años del pacto YPF de Chevron, una represión de más de 6 horas fuera de la legislatura que padecimos cientos ahí afuera de la legislatura, en un día en donde, bueno, sabíamos que era el primer paso para todo esto que acabas de relatar? Me parece importante que podamos a 7 años hacer un balance de cómo ha funcionado todo esto que habían prometido como la salvación de Argentina y del país. Cuando se hizo el acuerdo YPF-Chevron, todo lo que eran o por lo menos el planteo que hacían nos llevaba prácticamente a una Neuquén saudita, y hoy la realidad es que Neuquén es una de las provincias más endeudadas del país, que Neuquén está por entrar en un default porque no puede pagar sus deudas, que no ha podido tener sus correspondientes intervenciones dentro de el sistema de empleo público, es decir, no está pudiendo llevar los aumentos de sueldos, tiene un montón de trabajadores precarizados. Es decir, uno ve que la situación que se ha generado a raíz de Vaca Muerta ha venido a agravarla. Y sobre todo me parece importante tener en cuenta que vendieron Vaca Muerta como una lluvia de inversiones que iba a generar ingresos de dólares, y los balances entre lo que ingresó y lo que salió dan negativo. Claro. Es decir, salieron más dólares, las empresas petroleras sacaron más dólares del país de los que ingresaron. Entonces, en todo ese entramado de argumentos, uno va analizando punto por punto, ya sea el económico, ya sea el ambiental, ya sea el social, ya sea en términos de políticas públicas, y todos no han tenido buenos resultados o los resultados que prometieron. Entonces nos deberíamos preguntar ¿para qué Vaca Muerta? Y cuáles son los costos de Vaca Muerta. Y hay que tener en cuenta, por último, ya con el cierre, que Vaca Muerta hay una lógica que es petroplanera, que es pedir subsidios permanentes para poder levantar los equipos. En esos subsidios permanentes, la cantidad de millones de dólares que se han ido son muy grandes. De hecho, ahora el gobierno actual de Fernández nuevamente prometió subsidios y va a entregar subsidios. Tal es el caso, hay un área que es la de Tecpetrol de Paolo Roca, del grupo Techin, que el 51% del total de la inversión que se hizo en ese área, que es un área gasífera estrella, ese 51% es el equivalente a la cantidad de subsidios que recibieron. Es decir, con los subsidios, más de la mitad de la inversión la pudo hacer con la plata tuya, mía, de cualquier vecino que paga impuestos, o cualquiera aquel que va a pagar los impuestos de IVA, cosas pues salen de las mismas arcas del Estado. Entonces nos tenemos que preguntar nuevamente cuáles son los beneficios de Vaca Muerta. Distintas voces, diversas miradas. Hacemos comunicación popular y alternativa. Por el 90.5 FM Che Comunitario.